Angélica Sasaki ya está con nosotros, señora Sasaki. Muy buenos días, ¿cómo está? Que ya está. ¿Qué días. nos va a preparar? Primero, Lorena, ¿has visto mi mandilito? ¡Ay, qué linda! ¡Está guapa! Muchísimas gracias. De nada. Amigas, si se dan cuenta, el mandilito tiene florecitas de lavanda, que son de la región de Provence de Francia. Ajá. Y huelen a Francia, huelen a París. Muchísimas gracias. Linda. Lindo. Besito, Michelle. Bueno, ahora sí, vamos a empezar nuestra cocina, que es muy especial y muy económica, ¿no? Es muy económica y claro, porque ahorita ya podemos conseguir, miren, los pejerreyes en el supermercado los consiguen limpiecitos, amigas, miren, así los van a conseguir. Más fácil, solamente, más fácil, y a precio muy económico. Así los venden, ya. Sí, así los venden limpiecitos, pero secretito, vienen un poco saladitos. Entonces hay que cambiarle 2 o 3 aguas para poderlos desalar, Lorena, porque si no, son muy salados. Yo voy a empezar por el último para ir avanzando, porque si no... Sí, porque si no, Gustavo nos va a correr. Miren, acá está, yo ya los tengo relleno, pero ahora les voy a enseñar. Voy a empezar a freírlos así, abundante aceite, no le tengan miedo a la fritura, amigas, a veces, ay, la fritura no. ¿Por qué? Porque cuando está frito en la temperatura que debe de ser, pues no hay ningún problema. Sí. ¿Cómo saber la temperatura ideal? Es 170 grados, agarras, metes un poquito así de pancita. Cuando la amiguita baja y sube, ya está. Si la amiga se queda abajo nomás es porque está muy frío, amigas. Y si la amiga se queda arriba y se pone negra, se quemó. Muy alto, muy fuerte. Tan lejos que no te caliente ni tan cerca que te queme. Así más o menos. Así es. Bueno, entonces vamos acá. Ya tengo yo los pejerreyes limpios. Acá tengo yo una mezcla de langostinos que los he picado, la que tiene procesadora, la que tiene licuadora, la que no tiene nada, Lorena, un cuchillo y muele nomás el langostino. Le ponen un poco de clara de huevo, le ponen un poquito de chuño, sal y pimienta. Y un poquito de pecanas le puedes poner si es que quieres. Le he puesto. Y entonces vamos acá. El sistema siempre es este de acá. Agarran el pejerrey y lo pasas por un poco de harina. La harina es el pegamento de la cocina, así que tienes que ponerle. Le ponemos la masita de langostinos que tenemos, agarramos otro langostino, tapamos y hacemos un sanguchito acá. ¿Está bien? Una vez que haces el sanguchito, lo pasas por harina, lo pasan por huevo batido, clara y yema, lo pasamos por pan rallado y eso es todo, Lorena. Voy a hacer sencillo, muy sencillo y muy fácil. Ahora no es necesario que sea pejerrey siempre, ¿no? Puedes hacerlo con cualquier pescado. Dime una cosa, y cuando ya están armaditos los sanguchitos, ¿no sería bueno que reposen? Secretito, Lorena. Sí, secretazo. Hay que dejarlo reposar un ratito, ¿saben para qué? Para que la miga del pan no se te desprenda. Y quede bien pegadita, ¿está bien? Claro. Y entonces allí tenemos, y así van a seguir haciendo el resto. Una vez que tienes todo eso listo, lo dejas reposar. Una vez reposado, lo vamos a freír como lo estamos friendo ahora. ¿Ve? Acá está, en un buen color. Mira cómo se inflan, ¿no? Y los langos, sí, pero no te pongas muy contento, porque bajan un poquito después. Entonces, ahí los tenemos fritos. Vamos a ver ahora la salsa, con qué cosa vamos a acompañar. ¿Con qué se acompañaría? Acá tengo yo una mezcla que en cocina japonesa se utiliza mucho, que es ketchup. 3 medidas de ketchup, una medida de sillao. Mezclas y esta salsita quiero que la prueben, es muy agradable para comer apanaditos. 3 de ketchup y una de sillao. Nada más. Y hacen una buena salsita muy agradable. Lo voy a dejar por acá, Lorena. La otra, 3 de ketchup y una de sillao. La otra es una salsa tártara, común y corriente, que es mayonesa con un huevo duro picadito, poquito de cebollita china y eso es todo. Ya tengo yo los pejerreyes listos, los vamos a sacar, los sacan así
está su salsa. Apaguen el fuego y ya está. Acá tengo yo. Rapidito, no estuvo ni 3 minutos ahí. Las huesas ya están... Rapidísimo. Ya la gente de producción se despertó. Y este es una Qué entradita. rico, ¿no? Una buena entrada puede ser también O lo como mejor con plato su fuerte, arrocito. claro. Como plato fuerte Cómelo, también eso. puede ser. Con pasta. Yo creo que ahí con ¿Qué hemos cuatro, hecho nosotros para merecer tanto agasajo? con 4 es un poquito grosero, creo, pero creo que está bien. No está bien, acá nada es grosero. Entonces, hemos hecho el ketchup con el sillao Con el y sillao. acá la Es una tártara. tártara, La tártara, pero recuérdanos cómo es la tártara. Mayonesa con huevo duro picadísimo. Yo le he puesto cebollita china. Pueden ponerle un poquito de salsa inglesa si es que no se complica. Ajá. Nada más. Vayamos con la... Hoy tenemos que ir con la receta primero, que mal que vamos a comer. Vamos con la receta, Javierito. ¿Sí? Adelante, recetita. Receta pejerreyes rellenos. Rellenos. Una docena de pejerreyes. Una docena de pejerreyes. 200 gramos de langostino. 200 gramos de langostinos. Media clara. Media clara. Una cucharada de chuño. Una cucharada de chuño. Un jugo de limón. Un jugo de limón. 6 pecanas picadas. 6 pecanas picadas. Harina, huevo, pan rallado. Harina, huevo y pan rallado. Aceite, sal y pimienta. Aceite, sal y pimienta. ¿Esto es todo? No es todo. Ingredientes para las salsas. Gracias. 3 cucharadas de salsa de tomate. 3 cucharadas de salsa de tomate. Una cucharada de sillao. Una cucharada de sillao. Mayonesa. Mayonesa. Huevo duro. Huevo duro. Leche. Leche. Y cebollita china. Y cebollita china. China. Ahí está. Ya está. Ahora voy a hacer algo. Ahora sí, play en de nombre honor. de todos mis compañeros. Muy Hoy bien. es muy grande. Sí, Provecho, Lore. mira, caliente. Con esas Yo me voy a agarrar este pedacito de acá. nos alimentan. ¡Uy, qué rico! Uy, se me desarmó. Y rapidísimo. Claro. Ah, es como una producción en serie lo que has hecho, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Yo iba a decir, ¿dónde le encontramos? ¿Cuánto cuesta? Estoy en el peruano japonés todos los lunes de 4 a 6 y de 6 a 8, amigas, la semana entrante tenemos cocina navideña, pero en microondas. Tenemos también la cocina especial de Año Nuevo. Sabes que los japoneses no celebran Navidad, celebramos nosotros el Año Nuevo, ¿no? Ah, claro. ¿Cuándo es el Año Nuevo? El El día normal. primero, Ah, claro, pero que hay un montón de... claro, pero la comida es especial, la que se cocina en ese día. Y también nuestra escuela de cocina, el diplomado de cocina japonesa, amiga. Muchas gracias. Muy bien. Se escapó con el Vamos plato. a darle a la columna. Ahí está. No quiere bailar, no quiere hablar, pero sí quiere comer. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Se fue! Se llevó el... Ah, no, lo devuelve. Muy bien. Ay, al pequeño. Bueno, ya rapidito, porque tenemos que irnos a jugar. Uy, no te... Ahí está. Rico. A él hay que alimentarlo. Se está preparando para una declaración de amor. Muchas Este quiere- gracias, Angélica Sasaki, por habernos preparado este delicioso plato. Gracias, Angelita linda. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. De